Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast favorito, Beberes y Comercio, el podcast donde hablamos de comercio internacional como se tiene que hablar, sin corbata, pero con datos y si se puede, con una copa en la mano. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a sumergirnos en la historia, el modelo de negocio, el comercio, la economía y la sostenibilidad, perdón, de una empresa que no es solamente una empresa, es ya prácticamente una institución a nivel global como lo es Bodegas Torres. Y ojo, hoy no vamos a hacer una presentación formal con diapositivas, página uno, página 2, no. Hoy vamos a hacer algo más entretenido. Vamos a fingir que esto es una reunión real de la empresa y hoy esto es una junta directiva. Hoy estamos dentro de Bodegas Torres, como ya he mencionado. Cada uno viene representando su departamento y vamos a charlar tal cual como sería en una empresa de verdad, en una junta, con opiniones, con preguntas incómodas, con bromas de oficina, pero también con un análisis serio. Antes de empezar, voy a presentar, perdón, al equipo que estamos conformados. Desde el área financiera, al que siempre pregunta, ¿y esto cuánto cuesta? Tenemos a Santi. Confirmo, pero yo aquí solo vengo a ver si esto es algo rentable o si estamos tirando la plata en botellas muy bonitas con líquido bueno. Desde el área de macroeconomía internacional, tenemos al que siempre llega diciendo, hay malas noticias. Julio. Yo soy el que nadie quiere escuchar, pero soy el que tiene los datos reales, ¿no? Yo soy el que dice temas sobre la inflación o cambio en las políticas monetarias, cosas que nadie quiere escuchar. Y desde el Departamento de Sostenibilidad, directamente desde Europa, tenemos a nuestro invitado especial del día, Rodrigo. Encantado de estar aquí. Yo soy el hippie que viene a hablar de la sostenibilidad del negocio, pero eso sí, con los pies sobre la tierra y hablando sobre hechos. Pues perfecto, amigos, ya estamos todos. ¿Qué les parece si ya empezamos? Pero, ¿qué les parece si empezamos por donde siempre hay que arrancar en una empresa? La historia. Permítanme platicarles un poco. Bodegas Torres nace en 1870 en Cataluña. No nace como una empresa multinacional. No nace como un departamento internacional ni con una página web bonita. Nace como una empresa familiar. Dos hermanos, Jaime y Miguel Torres, con vino, barrica y una visión muy grande. Y esto es importante desde el principio. Pensaron de vender fuera de España. No se conformaron con vender más, sino en vender mejor. Mientras otras bodegas pensaban solo en el mercado local, Torres ya estaba mirando a Europa y el mundo. En pocas palabras, son internacionales desde antes de pensar en la misma empresa, ¿no? O sea, siempre se vieron como una empresa totalmente internacional. Tal cual, Julio. En esa época exportar era muy caro, lento y con muchísimo riesgo. No había logística moderna, no había financiación estructurada, no había comercio electrónico, pero hicieron algo que muchas empresas pequeñas no hacen todavía hoy. Pensaron a largo plazo. Luego llegaron muchísimas crisis, ¿no? La filoxera, las guerras mundiales, las dictaduras, las crisis económicas, pero lo más importante es que la empresa siguió. Y no solamente siguió, no solo sobrevivió, sino que creció de una manera muy importante. Eso para mí es una señal brutal de la salud de la empresa. Completamente, Santi. Muchas empresas familiares no pasan de la segunda generación. Torres ya va por la quinta y no solo sigue viva, sigue siendo un líder mundial. Hoy Bodegas Torres vende a más de 150 países y yo creo que esto no es una casualidad. Esto es claramente un signo de toda la planeación y la estrategia que llevan detrás. Literal, y eso también es identidad, porque, bueno, muchas empresas no logran crecer sin perder esa esencia familiar. Exactamente. Hoy Bodegas Torres no es solo una empresa de vino, es una marca cultural, es una empresa industrial, es un actor global y es un caso de estudio perfecto para entender cómo funciona una empresa internacional en la actualidad. Pero, ¿qué les parece si ahora vamos con el departamento que yo represento? La internacionalización. Aquí es donde Torres se pone interesante, amigos. Torres no usa una sola estrategia para todos los países, no es solo de copiar y pegar. Se adaptan a la estrategia, a la cultura, a las costumbres del país a donde quieren llegar. Bueno, eso explica mucho, ¿no? De por qué a ellos no les fue mal y a otras empresas sí. Pues sí, es que Torres tiene básicamente tres formas de entrar a mercados, Julio. La exportación directa, las filiales propias y las joint ventures. Es decir, en mercados fáciles exportan, en mercados complejos se asocian y en mercados estratégicos montan una empresa propia. Eso es bastante sofisticado para una bodega, ¿no? Es que yo creo que no es solo una bodega, amigo Santi, es una empresa multinacional del sector agroalimentario.
Y cuando entran a un país no venden vino español, venden marca, venden historia, venden posicionamiento, venden calidad. No solamente compiten por un precio bajo, compiten en el valor. Entonces van directamente atacando al segmento de mercado premium, más bien, ¿no? Exactamente. Y yo considero que eso es muy clave para la empresa, porque esto les permite soportar mejor las subidas de costo, la inflación, los problemas logísticos, las crisis económicas. Y yo también considero que si vendes barato siempre estás al borde, pero si vendes valor, tienes prácticamente ya un margen estratégico. Y también margen para invertir en sostenibilidad. Correcto, totalmente. Sin margen no hay futuro. Pero ahora también me gustaría hacerles una pregunta rápida a los tres. Si tuvieran que decir una frase de por qué Torres está en tantos países, ¿qué dirían ustedes? Yo diría diversificación de riesgo, no depender solo de un mercado. eh, es sanísimo financieramente. Es bueno depender de varios mercados. Para mí, pues por cobertura económica, macroeconómica. Si un país cae, tienes al otro que te puede sostener. Yo diría algo más filosófico, como que Torres entiende el vino como algo que trasciende fronteras. Me gustó mucho lo que contestaron, amigos, y yo creo que todas en su parte son verdad. Pero ¿qué les parece si ya hemos hablado de historia, de mentalidad internacional, de modelo de expansión, pero todavía no hemos tocado un tema muy importante en la actualidad, el dinero, la economía dura, el tipo de cambio y de cómo eso impacta una empresa, ¿no? En el siguiente bloque, me gustaría que Santi nos baje a la tierra con los números, Julio nos va a arruinar el día con macroeconomía mundial y Rodrigo va a empezar a defender el planeta como si estuviéramos en una COP climática. Así que, ¿estamos listos? Vamos a ello. Vamos a eso. Bueno, ya que Víctor nos dejó con la historia y la expansión mundial, ahora me toca a mí ponerles algo más romántico, algo de lo bueno y hablar de números. Y lo primero que hay que aclarar es esto. Torres es una empresa grande, pero no es una empresa multinacional tipo Amazon. Es una empresa industrial con márgenes ajustados, inversión constante y presión de costos todo el tiempo. En 2024, Torres facturó alrededor de 242 millones de euros. Esto no es poca cosa, pero ojo, no todo es color de rosa. El último ejercicio tuvieron pérdidas. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Pérdidas no significa mala gestión. Significa que están gastando hoy para poder sobrevivir mañana. Me gustó esa frase, Santi. Gastar hoy o morir mañana. Es que es así. Una empresa que no invierte se queda atrás, pierde competitividad, se vuelve irrelevante. Torres está invirtiendo en automatización, digitalización, energías renovables, modernización industrial y transiciones verdes. Eso pesa en el resultado, pero también es lo que nos permite seguir compitiendo. Bueno, y pues, además no es como una empresa que esté, se podría decir, totalmente endeudada hasta el cuello, ¿no? O sea, tiene cierto margen. Exacto, Julio, si hiciste tu tarea. No están funcionando con deuda extrema. Tienen una política financiera bastante conservadora y eso es muy raro el día de hoy. La mayoría crece con deudas hasta reventar. Ellos prefieren crecer más lento y poder durar para siempre o durar mucho más que las empresas comunes. ¿Y tú cómo explicarías cómo está distribuido el negocio geográficamente, Santi? Está muy equilibrado, está muy fácil. Tenemos con España un 25%, 30% el resto de Europa, 12% América Latina y 33% el resto del mundo. Esto es una bendición financiera para nosotros. Wow, es que es como literalmente un portafolio de inversiones, ¿no? Tienes todo muy diversificado. Siempre tienes ahí una muy buen respaldo. Exacto, Julio. Tipo, si España cae, aguantas con Europa. Si Europa se estanca, Asia crece. Si América Latina se complica, Estados Unidos lo sostiene. Y esto es una gestión de riesgo puro. Oye, Santi, entonces una pregunta. Si tú fueras CFO de Torres, ¿qué es lo que más te estaría preocupando al día de hoy? Es una buena pregunta. Yo creo que primero me preocuparían tres cosas principales. Uno, los costos energéticos, que son muy elevados. Dos, los costos logísticos. Y tres, los requerimientos regulatorios que cuestan dinero. No digo que la sostenibilidad sea mala, digo que hay que financiarla inteligentemente para no tener pérdida en eso. Tú tranquilo que después te voy a responder a eso con cariño. Sé que vas a gastar, Rodrigo. Bueno, pero ya me toca a mí.
Así que dejen que empiece con lo que a nadie le gusta escuchar. Ya que, Santi, tú nos hablaste mucho sobre sus datos financieros, sus números, sus ventas, pero nada de eso sirve si el mundo va mal, está complicado, como casi siempre es en el mundo de las finanzas y la economía. Porque todos sabemos que Bodegas Torres no está en una burbuja aparte de todo el mundo, sino que se enfrenta a los mismos caos que puede ser cualquier otra empresa, como puede ser la inflación, las crisis geopolíticas, las guerras, posibles guerras, ¿no? Las tasas de intereses que van cambiando en cada país dependiendo de su gobierno y de su economía, aranceles, todo ese tipo de noticias de Trump y bueno, ¿qué más te puedo decir? Te voy a dar un ejemplo. España es un país que se caracteriza mucho por ser exportador. Exporta mucho más de lo que importa. Eso es bueno hasta cierto punto, pero también significa que si el euro se fortalece, sus exportaciones van a bajar. O sea, empiezan a ser menos competitivos. Claro, si el euro sube mucho, pues una botella española se hace mucho más cara en países como Estados Unidos, México, Chile, toda América Latina en sí. Eso afecta mucho las ventas, Y es ahí donde entran los riesgos macro, ¿no? tal cual. Ahí te voy a otro ejemplo, Reino Unido. Este año 2025 le subió, bueno, crearon un impuesto al alcohol, lo cual disminuyó mucho, hasta un 8% las exportaciones de España hacia ese país. Y no porque el vino bajara su calidad o algo, sino que pues el gobierno ahora sí que metió la mano y hace que bueno, que los resultados no sean iguales que antes. No, hombre, esto es súper frustrante para cualquier empresario. Literal, porque el comercio internacional no es totalmente libre, no está muy politizado, ¿no? Es una empresa global tiene que tener una política igual que los balances, ¿no? Y qué me dirías de América Latina, Julio? Bueno, América Latina es muy interesante porque se sabe que es muy volátil, nunca se sabe nada de esos países. Tipos de cambio inestables, mucha inflación, regulaciones que cambian a cada rato. Torres gana mucho mercado ahí, pero también asume mucho riesgo, ¿no? O sea, mayor riesgo, pero también mayor potencial. Exacto. No, Julio, te la lanzo. Prefiero pérdidas operativas por inversión que perder mercado por mala macro. Estoy de acuerdo. La macro pasa, la falta de inversión, no. Y yo creo que ahí es donde se ve la diferencia, ¿no? Porque Torres no juega un resultado trimestral, juega un resultado a futuro y se puede decir hasta 20 años. Así que, pues básicamente en resumen, Torres es financieramente sana. No es perfecta, no invulnerable, pero bien pensada. Claro, y macroeconómicamente vive en un mundo hostil y muy complicado, pero está muy bien diversificado. Y precisamente eso, bueno, pues le permite invertir en sostenibilidad sin morir en el intento. Pues perfecto, amigos. Yo creo que estamos explicando todo muy bien, pero a continuación nos vamos a tener que poner serios. Rodrigo, te va a tocar la sostenibilidad, la regulación, la economía verde. Y ahí sí, se viene la conciencia ambiental. Bueno, ahora sí, hemos llegado al momento más serio del episodio. Hasta ahora ya hablamos de expansión, dinero, política y mercados. Pero ahora entramos a una parte que atraviesa todo lo anterior, la sostenibilidad. Rodrigo, dinos, sin filtro, ¿esto de la sostenibilidad es postureo corporativo o Torres realmente está involucrado y se lo cree? Pues mira, te voy a contestar sin rodeos. Si esto fuera marketing, Torres no llevaría invertidos más de 23 millones de euros en sostenibilidad. Y encima sin retorno, porque existe un retorno de esta inversión. Pero es económico o ético. Básicamente ambos, porque van juntos. Básicamente, para darte un ejemplo, bueno, Torres lanzó en 2008 un programa climático llamado Torres and Earth en una época en la que nadie hablaba de la huella de carbono. No era nada trendy, no había incentivos gubernamentales, no había presión social. Fue básicamente una apuesta billonaria y también de cierta manera defensiva. ¿Y por qué defensiva?
Porque entendieron antes que muchos otros en el sector que el cambio climático no es solo algo ambiental, es algo que afecta a lo económico, a lo productivo y a lo financiero incluso. Tienes menos agua, hace más calor, estaciones más irregulares y todo eso afecta al sector del vino. Pues es que básicamente si cambia el clima, cambia totalmente el negocio para ellos, ¿no? Exactamente. Y bueno, decidieron intervenir y es por ello que desde entonces trabajan en reducción de emisiones, en eficiencia energética, energías renovables, nuevos métodos agrícolas y una mejor gestión del agua. Hoy día, para hacerte una idea, la empresa ha reducido un 40% sus emisiones por botella y tiene la meta de reducirlo un 60% en 2030, alcanzando el net cero en el 2040 y de esa manera incluso adelantarse al mercado. Pero eso es arriesgado financieramente. Sí, pero no hacerlo también. Ahora, bueno, para darte una idea, mucha gente habla de sostenibilidad o piensa en sostenibilidad y piensa en discursos, en greenwashing, pero aquí hay cosas técnicas que son muy reales. Torres tenemos que entender que tiene paneles solares en bodegas, sistemas de biomasa, sistemas para capturar el CO2 cuando se produce la fermentación del vino, botellas más ligeras para reducir el peso y por tanto la huella del transporte, optimización de rutas, sistemas de control y gestión mediante la ISO 50001, sistemas de verificación de emisiones mediante la ISO 1464 o de gestión ambiental con la ISO 14001. Esto no simplemente es un póster bonito, o sea, es toda una obra de ingeniería industrial verde. Y eso conecta totalmente con la productividad, ¿no? Literal. Menos energía, menos costo. Menos desperdicio, más eficiencia. Menos riesgo climático, más estabilidad. Pues yo creo que hasta ahora todo suena voluntario, ¿no? Pero yo creo que también la ley los obliga un poco, ¿no? Hoy, sí, la Unión Europea, para que te hagas una idea, ya no habla de sostenibilidad como simplemente una sugerencia. Se ha vuelto una obligación, principalmente por tres pilares. La CSRD, la Directiva de Reporte de Sostenibilidad, la Taxonomía Verde y el nuevo reglamento de envases. O sea, el que no lo cumpla, Le corren directamente del mercado, literal. A ver, explícamelo de una manera más sencilla. Vale. Antes, una empresa en la Unión Europea podía contaminar y tener un perfil bajo sin que se notase. Hoy día no es posible, porque hoy las empresas tienen que medir sus emisiones, informar de los datos, verificar las fuentes, explicar riesgos climáticos a los que están expuestos, justificar sus políticas, reportar su impacto, y todo eso cuesta dinero, pero también ayuda a ordenar la empresa. o sea, la sostenibilidad se volvió contabilidad ambiental. Exacto. En España, para darte una idea, existe el Real Decreto de Envases que te obliga a financiar el reciclaje de tus envases, te obliga a declarar cómo y cuánto contaminas con ellos y también a diseñar envases cada vez más responsables. En México hay otras leyes como la LGEEPA, la Ley de Residuos o la norma del agua, que no son tan estrictas como Europa, pero que van por el mismo camino. Y por ejemplo, en Chile, Miguel Torres está certificado bajo el código del vino sustentable. Y esto no evalúa únicamente el impacto ambiental, sino también el empleo, la seguridad y los impactos en la comunidad. O en pocas palabras, Bodegas Torres tiene unos marcos regulatorios distintos de los demás, ¿no? Sí, cumple con varios y los cumple todos. Ahora voy a ser el abogado del diablo, como dicen por ahí. Todo esto cuesta. ¿Nos encarece el vino? A corto plazo, sí. A largo, no hacerlo es más caro. Y claro, el cambio climático es la crisis económica de este siglo, ¿no? Exactamente. Invertir hoy es, de cierta manera, una forma de asegurar el mañana. Pero Rodrigo, me gustaría que me dieras una frase final para esta parte. Bueno, te la digo sencilla. No hay sostenibilidad sin empresa, pero tampoco hay empresa sin planeta. Pero bueno, ya hablamos ahora sí de historia, de dinero, de mercados, de leyes y de cambio climático.
Pero yo creo que ahí viene una pregunta muy clave, más allá de todo lo técnico. ¿Qué le deja Torres al lugar donde opera? Rodrigo, si tuvieras que explicarlo fácil, ¿qué aporta Torres a todo el entorno que lo rodea? Vale, te lo voy a resumir en tres niveles. Por un lado, el impacto ambiental, por otro lado, el impacto social y por otro, el impacto sectorial. Y estos no están separados, se cruzan entre sí. Primero, el impacto ambiental. Torres no intenta solo no contaminar, sino que intenta mejorar el lugar al que va, con viticultura regenerativa, recuperar el suelo, aumentando la biodiversidad, mejorando la retención de agua, reducir la erosión. Esto no solo es bueno para el planeta, de cierta manera, sino que también es bueno para el vino porque ayuda al vino a crecer en un entorno más sano y hace un viñedo más estable. O sea, ecología como ventaja competitiva. Tal cual. No es romanticismo, es estrategia productiva. Pero oigan, ¿y la gente? Porque ya estamos hablando mucho de sueldo, pero también existen las personas. Exacto. Aquí es donde entra la parte social. Torres opera en zonas rurales y bueno, pues por hacer eso genera empleo rural que vale oro, porque mantiene vivas estas comunidades, mantiene los oficios tradicionales, su cultura y también el turismo responsable. Eso no siempre, bueno, pues se ve reflejado en la cuenta de resultados, pero básicamente ayuda a mantener muchos territorios que si no desaparecerían. Wow, eso es economía real. Totalmente. Además, bueno, pues esto trae incluso formación técnica, capacitación, estabilidad laboral. O sea, no todo se reduce al salario de los empleados de esas zonas, sino a la dignidad del trabajo. Pero ¿qué les parece si ahora hablamos algo de un poco menos común, ¿no? Una empresa que no solo se preocupa por sí misma, sino por su industria. En ese caso, Torres no se quedó únicamente en la sostenibilidad interna, quiso ir más lejos, porque junto con otros líderes del sector, bueno, pues creó la organización de International Wineries for Climate Action, una organización con un objetivo muy simple, descarbonizar el sector del vino a nivel mundial. Eso no genera ingresos directos. No, pero sí genera futuro sectorial. Y cuando tienes un sector en el futuro y tu sector sobrevive, pues bueno, tu empresa también. Bueno, es que es el ejemplo claro de lo que es liderazgo para mí. Y nuevamente utilizando la frase de hacer de abogado del diablo. Rodrigo, ¿existe el riesgo de sobrevender la sostenibilidad? Sí, por eso te voy a ser franco y claro. Torres es líder en todo esto, pero no es perfecta. ¿Y qué más nos faltaría hablar? Bueno, básicamente lo que son datos humanos. O sea, hay mucho número verde, pero es poco número social. Entonces, lo que le falta es KPI social, ¿no? Exactamente. O sea, sabemos cuánto CO2 bajaron, el impacto que tienen en el suelo, etcétera, pero no sabemos a cuántas personas verdaderamente han impactado. Y eso es una debilidad o una oportunidad, depende de cómo lo enfoques. Pero que ya habiendo hablado de todo esto, si tuvieran que definir a Torres con una frase cada uno, ¿cómo lo definirían cada ustedes, perdón? Yo la definiría como empresa familiar con mentalidad global. Para mí es como el caso real de cómo la macroeconomía puede afectar a una empresa. Para mí, una empresa que entendió antes que nadie que el vino sin planeta no existe. Y a mí también me gustaría añadir una frase, que es que yo creo que Torres demuestra que vender más no es crecer mejor, ¿no? Exacto. Pero bueno, equipo, muchas gracias. Esto fue el episodio 24 de Bebercio y Comercio, donde el vino se bebe. Y el comercio se conserva, Esa... se conversa. Pues muchas gracias por escucharnos, familia, y recuerden, no hay economía sin ecosistema. Ni empresa sin territorio. Ni negocios sin números. Mi futuro sin conciencia. Gracias. Esa Gracias, es. familia. Gracias. Bueno, chicos, pues ahora pasamos, si queréis, a la parte de que nos hemos llevado de este coil.
Entonces, después de este proceso tan chingón, Víctor, ya que eres el speaker principal, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el COI? ¿Qué has aprendido con ello? Pues yo aprendí, o sea, muchas cosas de cómo funcionan las empresas, tanto a nivel en su país como a nivel internacional, cómo varias políticas pueden afectar el entrar a un país o no, la cultura puede definir si entrar a un país o no, las costumbres también de igual manera. Y también yo creo que el tener la oportunidad de conversar contigo, Rodrigo, y de conocerte para llevar a cabo este proyecto, ya sea aunque sea por la diferencia de horarios, porque muchas veces no contestábamos el grupo, pero yo creo que también fue una experiencia muy divertida. Firmo, Sí, bueno, firmo. para mí yo me llevo dos grandes aprendizajes, ¿no? El primero que viene más sobre lo académico, bueno, saber bueno, sobre el impacto de huella verde que tienen algunas empresas, ¿no? Y cómo es muy importante. Creo que es algo que muchas veces no se le da el reflejo que debería, ¿no? No se le da la atención, pero la verdad es que es muy importante y hay mucha gente que sí se fija mucho en eso, ¿no? Algunos tal vez no lo tenemos tan en el radar, pero creo que es muy importante. Y la segunda cosa es más sobre, bueno, sobre la experiencia de trabajar contigo, Rodrigo, ¿no? Que nos caíste muy bien, la verdad es que gran tipazo, nos das mucha retroalimentación, ¿no? Al ser diferente cultura y la verdad es que nos enseñas cosas que bueno, que podemos aprender y nos va a ayudar mucho en el futuro. Igual espero que te lleves algo de nosotros. Me lo llevo. Yo, pues, el hecho aprendí que el hecho de ver que una empresa familiar sí puede trascender y puede ser exitosa pasándose de generación en generación y que no quiebre en la segunda o la tercera generación, así como el tema verde, aprendimos por la parte de la empresa. También así los retos que nos llevó esto, como el ponernos de acuerdo por la diferencia de horario, el, el día de hoy que grabamos un video y no quedó y tuviste la segunda versión, Mm. de diferentes retos que pone el hecho de estar en diferentes países y diferente horario, pero me llevo un gran sabor de boca con un nuevo compañero, un nuevo amigo del otro lado del mundo. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos, ya por mi parte y por cerrar, y bueno, si se puede añadir algo sobre lo que habéis dicho, que está tremendo. A ver, yo he aprendido muchas cosas, sobre todo también de vuestras partes del trabajo. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho como comentabais de cómo Bodegas Torres pues invertía mucho en sus sistemas internos, mientras que la macro pues trataba de diversificarla, porque me parece algo muy lógico a nivel de gestión de riesgos en una empresa. Pero sobre todo, bueno, pues me llevo la experiencia de poder montar este proyecto con vosotros, de las risas que nos hemos echado también por el grupo, los retos que hemos enfrentado, de pronto grabar el primer podcast y que no funcionase y después fuera como, verga, pues vamos a tener que buscar otro, lo que sea. Y yo creo que ha estado una experiencia muy, muy, muy potente. Así que nada, con ganas de más y con ganas de cruzarme un día el charco, como diríamos, y poder tomarnos unos tequilas, unos vinos o lo que Dios quiera ahí con los nuevos amigos. Claro que sí, claro que sí. Listo, no vendría nada mal, ¿no? Obviamente. Para que lo prueben. Literal, literal. Bueno, pues con esto concluimos el trabajo. Monse, queridas maestras, Andrea, os lo dejamos por aquí. Gracias. Gracias.